Montas el correo de tu aplicación en una tarde. Instalas un servidor de envío en una máquina, apuntas el dominio y mandas la primera prueba. Llega. Contento. 2 semanas después un cliente te dice que no recibe nada y descubres que llevas 15 días entregando en la carpeta de correo no deseado sin enterarte. SES es el servicio de Amazon para mandar ese correo. Tú le pasas el mensaje por una llamada o por el protocolo de siempre y él se encarga de firmarlo, entregarlo y contarte qué pasó con cada uno. Lo que compras no es un servidor de correo, es la reputación de quien lo envía. Antes de entrar en el blog escribo con más calma lo que aquí resumo y ahí te puedes suscribir al boletín porque YouTube no siempre avisa de los vídeos nuevos. Está en devsecopsculptor.com y el enlace lo tienes abajo. Y esto es exactamente lo que vas a saber. ¿Qué es y qué no es? ¿Cómo cobra y el coste que no esperas? ¿A qué sustituye? 3 casos de uso reales. Si puedes montarlo en tu máquina. Si se despliega como código. El kit de desarrollo con las funciones que se usan de verdad. ¿Qué pones en su lugar en Azure y en Google Cloud? ¿Y cuándo no deberías usarlo? Empecemos por lo que es. Un servicio de envío de correo que puedes usar de dos maneras, llamando a su interfaz de programación o hablándole por el protocolo de correo de toda la vida. Esa segunda puerta es la que hace que muchas aplicaciones puedan cambiarse a SES sin tocar ni una línea. Solo cambias los datos del servidor de salida. ¿Y qué no es? Que aquí hay confusión de verdad. No es una herramienta de campañas, no trae editor visual, ni listas de suscriptores, ni informes bonitos para el departamento de marketing. Tampoco es un buzón donde tú lees, recibir correo entrante es otra parte del producto y se paga aparte. SES es una tubería de salida con muy buena reputación y poco más. Y ahora lo que te va a pasar el primer día y que casi ningún tutorial pone al principio. Toda cuenta nueva empieza en lo que Amazon llama el arenero. Y mientras estés ahí y esto sale tal cual en la documentación, solo puedes enviar a direcciones que hayas verificado tú un máximo de 200 mensajes cada 24 horas y uno por segundo. Se sale pidiendo acceso de producción desde la consola o con un comando y Amazon responde en 24 horas. Dos detalles que ahorran disgustos. El arenero es por región, así que si abres otra región vuelves a empezar. Y aunque salgas, sigues teniendo que verificar el dominio o la dirección desde la que envías. Eso no se quita nunca. Segundo bloque, ¿cómo cobra? No te voy a dar precios porque cambian y este vídeo no. Te doy el modelo. Lo básico se cobra por cada 1000 correos enviados por tramos. Cuanto más mandas, menos te cuesta cada 1000. Si no mandas nada, no pagas nada. Hasta ahí lo que todo el mundo espera. Y ahora el coste que no esperas y está en la propia página de precios. Los archivos adjuntos se facturan aparte por gigabyte. O sea que dos aplicaciones que mandan el mismo número de correos pueden tener facturas muy distintas si una manda facturas en PDF adjuntas y la otra manda un enlace. Ese enlace, además de ser mejor para el cliente, te sale más barato. Y hay 3 cosas más que se pagan aparte y conviene saberlas antes de firmar nada. Hay planes con cuota mensual fija por cuenta y región, además del consumo. Las direcciones dedicadas, si las quieres para no compartir reputación, tienen su cuota. Y el correo entrante y las herramientas de entregabilidad se cobran por su lado. Tercero, ¿a qué sustituye? A ese servidor de correo que montaste en una máquina. Y no lo sustituye por ser más fácil de instalar, que también, sino por lo que viene después, mantener las listas negras a raya, gestionar los rebotes, calentar la dirección poco a poco y responder cuando un proveedor grande decide que tu servidor es sospechoso. Y este es el dibujo entero. A la izquierda, quien pide el envío. En el centro SES con el dominio verificado y la firma puesta. Y a la derecha, además de la bandeja del cliente, fíjate en la flecha que vuelve, los rebotes y las quejas. Esa vuelta es la parte que casi nadie monta y es la que decide si mañana sigues pudiendo enviar. Cuarto, ¿para qué se usa? 1. El correo transaccional, que es el pan de cada día, recuperar la contraseña, confirmar el pedido, avisar del envío. 2. El correo masivo con plantilla, cuando mandas el mismo cuerpo a muchos destinatarios cambiando 4 datos. Y 3. Recibir correo y hacer algo con él, que es la parte que casi nadie sabe que existe.
Y una advertencia sobre el segundo caso porque es donde la gente se quema. Poder mandar correo masivo no significa que debas. Si tu lista no es gente que pidió recibirlo, los rebotes y las quejas van a subir, y cuando suben lo suficiente, Amazon te pausa la cuenta. La entregabilidad no se compra, se cuida. Quinto, ¿puedes probarlo sin cuenta de Amazon? Sí, lo comprobé antes de grabar. La versión gratuita de LocalStack trae el servicio y contesta que está disponible. Puedes verificar identidades de mentira, llamar a enviar y ver que tu código funciona sin tarjeta y sin gastar nada. Con el aviso de siempre que aquí importa más que en otros servicios. Un emulador te dice que tu código llama bien, pero no te dice nada de si el correo llegaría. La entrega, la reputación y la carpeta de correo no deseado no se pueden emular. Para eso cuenta de verdad y envíos de verdad. Sexto, como código. Sí, y aquí hay más piezas de las que parece. Fui al catálogo oficial del proveedor de Amazon para Terraform y conté los recursos que hay solo para este servicio. 27. Compáralo con Firehose que tiene 1. La diferencia no es capricho, el correo tiene identidades, firmas, reglas y conjuntos de configuración. Y así se ve lo mínimo, el dominio desde el que envías. La firma, que es lo que hace que no te manden a correo no deseado. Y los 3 registros de nombres que esa firma necesita generados en un bucle. Este trozo no está desplegado, pero sí validado. Terraform Validate dice que la configuración es correcta. Y fíjate en ese 3, porque es el detalle que hace perder una tarde. La firma no es un registro, son 3. Si copias solo el primero, el dominio se queda a medio verificar y los correos empiezan a caer en correo no deseado sin que ningún error te avise. Por eso en Terraform se ponen con un bucle y no a mano. Séptimo, el kit de desarrollo. Y aquí hay una trampa de versiones que te va a morder si copias código viejo de internet. Hay 2 interfaces, la primera y la versión 2, que es la que quieres. Miré el modelo del kit, la versión 2 tiene 112 operaciones. Y no son las mismas de la primera con otro nombre. Hay funciones que existían y aquí ya no. Estas son las 4 que vas a usar. Dar de alta el dominio o la dirección desde la que envías. Mandar un correo. Mandar el mismo cuerpo a muchos con una plantilla. Y preguntar en qué cuota estás, que es como sabes si sigues en el arenero. Está en todos los lenguajes de Amazon, con los mismos nombres. Y lo comprobé para no decírtelo de memoria. Enviar correo en crudo, que es la función que sale en la mitad de los ejemplos antiguos, no existe en la versión 2. Si copias un ejemplo y te da error de que la función no existe, es esto y no eres tú. Octavo, ¿qué pones en su lugar en las otras 2 nubes? Y aquí, por primera vez en esta serie, la respuesta no es simétrica. En Azure sí hay equivalente, se llama Communication Services, y su parte de correo hace lo mismo, con dominio propio y con las firmas puestas. Pero en Google Cloud no hay equivalente propio. Ninguno. Y no es una opinión mía, está en su documentación. Google bloquea el puerto de correo saliente de siempre desde sus máquinas, y en la página donde explica cómo enviar correo te manda directamente a terceros y nombra 3. Si tu empresa se plantea moverse a Google Cloud y manda correo, esto no es un detalle menor, es un proveedor más que contratar. Y noveno, ¿cuándo no deberías usarlo? Primero, si lo que quieres es una herramienta de campañas con editor visual, listas y estadísticas para marketing. SES no es eso, y montarlo encima te va a costar más que pagar una que ya lo traiga. Estás comprando una tubería, no un producto. Segundo, si mandas muy poco. Para unos cientos de correos al mes, un proveedor con panel te resuelve la vida en 10 minutos y te ahorra el arenero, la verificación del dominio y los 3 registros de la firma. Y tercero, si nadie en tu equipo va a mirar los rebotes. Sin eso, SES te va a durar poco, porque la cuenta se pausa sola. Y te digo una que va contra mi interés, porque yo vivo de enseñar esto. Si tu producto no manda correo todavía, no montes SES por si acaso. Verificar un dominio, salir del arenero y aprender a leer los rebotes es trabajo real y solo compensa cuando el correo te importa. Cuéntame en los comentarios cuánto tardaste tú en salir del arenero, que ahí se aprende más que en la documentación. Si quieres seguir por aquí, el siguiente paso natural es ver cómo se guardan y se vigilan las claves que ese envío necesita, que es donde casi todo el mundo mete la pata. Aquí te dejo un par de vídeos para seguir.
tienes unos segundos para elegir.